Hablaremos hoy sobre los Jemeres rojos, Ujú. o como quiera que se diga. Se usa una K y una H a veces, Ajá. que a mí me enseñó uno una vez que era J. Que se pronuncia Que J. se pronuncia J. O que era J de... No, se pronuncia J. Se pronuncia. J. Los Jemeres rojos. Acá el historiador marxista, el famoso historiador Eric Hobsbawm, que contó que cuando Estados Unidos se retiró derrotado de Vietnam, el comunismo avanzó en la región, pero de distintas maneras. Y Hobsbawm dice: Camboya, vecina a Vietnam, quedó bajo el liderazgo de los Jemeres rojos, una mortífera combinación del maoísmo de café parisino, de su líder, Pol Pot, con un campesinado entregado a destruir la civilización de las ciudades. El nuevo régimen asesinó a sus ciudadanos en cantidades espeluznantes hasta que fue apartado del poder por una invasión vietnamita que restauró un gobierno humanitario en 1978. Esto es lo que dice Hobsbawm. Ahora, lo que vamos a contar es lo que hicieron los Jemeres rojos cuando gobernaron en Camboya entre 1975 y el 79. Se llama Indochina a los territorios que fueron colonias francesas de Asia, como Laos, Camboya, Annam, Tonkin y Cochinchina. Claro, se suma Vietnam porque es mentira que se llame Indochina a las colonias francesas. Se llama Indochina a los que forman parte de una península. Es un concepto geográfico, no político. Bien, retrocedamos un poco en el tiempo y resumamos. Allá en el siglo XIX y hasta mediados del XX, Camboya era un protectorado francés. En 1953, después de la ocupación japonesa, el país declaró su independencia. Bueno, somos independientes, chao. Vietnam, algunos años más tarde, el vecino, ¿no? Vietnam, entró en guerra, como sabemos, con los Estados Unidos. En ese entonces, el gobernante de Camboya, que era el príncipe Norodom Sihanouk, se declaró neutral. Dice: yo soy neutral. Esto no le gustó a los Estados Unidos, porque ellos necesitaban aislar a los vietnamitas. Por lo tanto, bajo las órdenes del presidente Nixon, se bombardeó Camboya y se armó un golpe de Estado para decirle adiós al príncipe Norodom Sihanouk, que salió rajando y se refugió en China. Los bombardeos sobre el norte de Camboya comenzaron en marzo de 1969 y fueron auspiciados por Henry Kissinger. Camboya recibió 539.000 toneladas de bombas, es decir, 3 veces más de las que Estados Unidos lanzó contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En un territorio mínimo. Sí, bueno, Japón también. Japón también, sí. Los bombardeos causaron la muerte de 500.000 de personas. Asumió el gobierno Lon Nol, un general que era amigo de los norteamericanos. Y fue entonces cuando apareció un movimiento insurgente comandado por aquellos intelectuales de café parisino de los que hablábamos, que se dieron a conocer como los Jemeres rojos. Estos tipos, refugiados en la frontera de Vietnam del Norte, se prepararon para asumir el poder en Camboya. Eso fue cuando los norteamericanos y su títere, el general Lon Nol, fueran expulsados de la región por los vietnamitas. Y como bien sabemos, eso fue precisamente lo que sucedió. El nacionalismo, el odio a los norteamericanos, era tan fuerte que cada vez más y más campesinos empezaron a sumarse a los Jemeres rojos. Sus líderes promovían ideas maoístas de comunismo agrícola, anticapitalista, pero, según vimos que dijo Eric Hobsbawm, más que reformistas agrarios y humanistas, sus integrantes resultaron ser
locos deplorables. Los jerarcas de los Jemeres Rojos se autodenominaban Ankaloeu, la organización superior. Mientras el grupo de ideólogos predicaba las virtudes de la vida rural, ninguno había realizado trabajos manuales ni campesinos. El más importante del grupo se llamaba Salot Sar y fue conocido, sigue siendo conocido, con el nombre de Pol Pot. Había estudiado en la Sorbona, en París. Lo llamaban hermano número 1. El segundo en el escalafón era Nuon Chea, el hermano número 2, y así. Y así todos. En 1973 se produjeron los primeros éxitos de los Jemeres Rojos, ¿no? El 60% del país quedó bajo su control. Cuando Estados Unidos se retiró de Vietnam, los Jemeres Rojos avanzaron sobre la capital de Camboya, Phnom Penh en realidad, porque es PH, y tomaron el gobierno. El general Lon Nol, aquel amigo del norteamericano, huyó a Hawái. En un comienzo los camboyanos estaban felices, ¿no? Era para ellos el fin de los bombardeos, de la guerra, pero pasó otra cosa. Los Jemeres Rojos empezaron a administrar en abril de 1975. Llamaron a su patria Kampuchea Democrática. Se restauró al príncipe Norodom Sihanouk, ¿se acuerda? El que había sido echado por Nixon. Pero era tan solo una figura protocolar. Inmediatamente los Jemeres Rojos iniciaron programas de ingeniería social con el fin de terminar con las ciudades y con todo aquello que tuviera algún vínculo con el pasado. Terminar con las ciudades, dije. Terminar con las ciudades. El plan se llamó El Gran Salto. El 17 de abril de 1975, 3 millones de personas vivían en Phnom Penh. Se los empujó a todos al campo. O sea, la idea de terminar con las ciudades era esta. Y además, que fueran todos al campo a cachar giles. Y muy contra natura, digo, forzando el término de contra natura, bueno, ¿no? Pero es raro, ¿no? El término exacto es ingeniería social. Y es lo mismo que ya había hecho Mao en China y que también había hecho en forma gigantesca Stalin, claro, en Rusia. Ahora esa ingeniería social a veces se hace de manera inversa, ¿no? Poblando ciudades, inventándolas. Lo central es que es un traslado aún en contra de la voluntad de cada uno de los traslados. Forzado. Bueno, así que los rajaron a todos de los de Phnom Penh. Es Penh, no tiene una F, no tiene una. Es Phnom Penh. Y los rajaron a todos. Y la marcha se inició en un momento tal que fue considerado año cero, declarado por el líder de este muchacho, Pol Pot. Todas las ciudades, aldeas y centros urbanos fueron vaciados. Atención, los habitantes procedentes de los principales centros urbanos fueron clasificados como la gente del 17 de abril, es decir, aquellos que antes de esa fecha no se habían unido a las guerrillas o que seguían viviendo en las ciudades. Entonces, según la mentalidad de Pol Pot y de los Jemeres Rojos, estos tipos se habían puesto del lado de Lon Nol y de los Estados Unidos. Claro, así, automáticamente. Así que a estas personas las acusaron de colaboración con los poderes extranjeros, burgueses y enemigos del pueblo. En otro orden de cosas, se abolió la propiedad privada, los derechos civiles y religiosos, para constituir una sociedad perfecta. Primero fueron vaciados todos los hospitales, que guardaban incluso miles de heridos de la guerra de Vietnam. Todo el personal, todos los pacientes, a la calle a punta de pistola. Todos los heridos que había en la ciudad fueron lanzados a la selva, empujando camas, colchones y sueros. Fueron destruidos todos los documentos y archivos. Los libros fueron arrojados al río Mekong. Se abolió la moneda y se procedió a incinerar todo el papel moneda corriente. Los automóviles, motos
y bicicletas fueron secuestrados y destruidos. Los mecánicos fueron asesinados uno por uno. Los profesionales de la industria, los que hablaban lenguas extranjeras o los que llevaban anteojos, eran considerados contrarios a la causa y fueron ajusticiados. Se otorgó poder militar a los niños. Eran una generación pura que no había sido infectada por ideas capitalistas. Los soldados disparaban cohetes y bazucas sobre las casas en las que advertían alguna actividad, algún movimiento, que eran todas. Se cortó el suministro de agua. El 23 de abril de 1975 las tropas comenzaron a vaciar todas las ciudades, además de la capital. Los que no tenían movilidad en los hospitales fueron asesinados en sus camas. Es decir, los que no podían salir caminando. Sí. Fueron, eso sí, las escuelas y universidades fueron clausuradas, pero reutilizadas como cárceles o centros de interrogación. La normativa de seguridad del centro para los interrogatorios era la siguiente, atención, reglas de interrogatorio. A, responda a lo que se les pide. B, no utilice en absoluto ningún pretexto para debatir o discutir. C, no se haga el tonto ni pretenda que no entiende, porque usted fue lo suficientemente valiente como para oponerse a la causa. D, no grite o llore cuando sea electrocutado. E, siéntese y espere órdenes. Si no hay órdenes, no realice ningún acto. F, no intente, por favor, esconder su rostro y su traición a la revolución. G, por cualquiera de estas normas que no cumpla, usted recibirá latigazos y descargas eléctricas. No me diga que no es espeluznante. Pero es tan espeluznante que parece una idea literaria. Así es. Parece novelesco. Es espeluznante y no muy conocido. No. Ya terminamos. Muchos grupos fueron asesinados en masa. Por ejemplo, mendigos, prostitutas, maestros y muchos estudiantes. Las familias de los que se consideraban culpables de algo eran liquidadas para impedir venganzas. 3,5 millones de personas de las ciudades y 500.000 de las aldeas habían sido dispersadas por el campo y puestas a trabajar para construir nuevas aldeas. La ruralización forzosa se materializó en campos de trabajo donde se laburaba 20 horas de 24 y un día de descanso de cada 10. Se prohibieron las relaciones sexuales, que si no había tiempo. Sí, el adulterio o la fornicación eran castigados con la muerte. Y se aplicó la sentencia de modo implacable. Se prohibía a los miembros de las parejas casadas que mantuviesen conversaciones prolongadas. Se afirmaba que eso era discutir y se castigaba con la muerte a la segunda vez. Se ejecutaba en público y se obligaba a mirar la ejecución sumaria a los parientes. Para que la gente no rajara, tomaron medidas. Instalaron cientos de miles de minas antipersona en las áreas fronterizas con dos fines: evitar la salida de ciudadanos camboyanos y la entrada de invasores. Desde luego esas minas mutilaron a miles y miles de personas. Allá por 1978, los Jemeres Rojos cometieron un error político, que fue provocar a su vecino, a Vietnam. Kampuchea Krom fue una antigua provincia camboyana que había pasado a manos de las vietnamitas en el siglo XIX. Y ahí vivían vietnamitas de etnia Jemer, que se sentían camboyanos. Para Pol Pot, la recuperación de dicho territorio era un deber histórico. Y en enero de 1978, Pol Pot se dirigió así a las tropas en la zona oriental: cada camboyano ha de matar 30 vietnamitas con el fin de avanzar hacia la liberación. Y avanzaron sobre esa zona, ¿no?
con esa provocación, imagínense, Vietnam invadió Camboya, ocupó la capital en enero del 79, los jefes gemeres fueron depuestos y fue recién entonces cuando los vietnamitas publicaron imágenes y datos sobre las atrocidades del régimen camboyano. Vietnam fundó la llamada República Popular de Kampuchea, que volvió a ser Camboya en el 89. Pol Pot y varios más huyeron, se fueron a la selva norteña, en la frontera con Tailandia, ¿no? Y allí vivieron metidos en la política de la región hasta hace muy poco. Las guerrillas de Pol Pot y sus gemeres recibieron armamento británico, apoyo estadounidense en su lucha contra los vietnamitas. Sí. Y dice otra vez Hoffmann, en uno de los episodios diplomáticos más deprimentes de la historia, Hoffmann es un ícono de la crítica de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y dice, en uno de los episodios más deprimentes de la historia diplomática, Estados Unidos apoyó a los Gemeres Rojos en virtud de su postura antisoviética y antivietnamita. En 1998 murió Pol Pot. Muchos creen que fue envenenado, otros dicen que se suicidó. Estaba preso entre los suyos en la selva, porque parece que había mandado a ejecutar a su viejo camarada Son Sen, junto a su esposa e hijos, convencido de que colaboraban con el gobierno camboyano que lo había depuesto a él, ¿no? Entonces, Tamok, el hermano número 5 y comandante militar de los Gemeres Rojos, ordenó el arresto de Pol Pot, ahí en ese pequeño lugar donde estaban viviendo ya en beligerancia y en resistencia. Ordenó el arresto de Pot, lo metió en cana y quedó ahí hasta que murió en 1998, como hemos dicho, ¿no? En apenas 4 años, entre el 75 y el 79, 2 millones de camboyanos murieron, casi 1/3 de la población del país, y el mayor genocidio en escala de la historia, desde luego. Muy impresionante, sí. Hemos querido leer este episodio histórico espeluznante en un programa de humor, porque me parece que se lo conoce poco. Poco, porque en general cuando se habla de Camboya se conoce más la parte, como la final de Camboya y Vietnam, la guerra de Camboya y Vietnam, pero no todo eso, lo anterior. En este momento se están quejando numerosas personas de la embajada correspondiente. Bueno, vamos a hacer una ilustración musical de este relato. No está mal decir que al mundo le falta un tornillo, sí, está claro, y escucharlo por Gardel.